Hola amigos. Parece que la situación se pone al límite. Desde Estados Unidos anuncian que una guerra civil parece inminente, lo que está haciendo que los que manejan los hilos de las marionetas políticas quieran evitarlo trasladando la guerra fuera de sus fronteras. Y es por eso que Estados Unidos y Reino Unido cada día están más agresivos contra Rusia, que a su vez ha mandado un mensaje que a todas luces parece un ultimátum. Y está ocurriendo un acontecimiento que hacía años que no se daba, como que trenes de la República Democrática Popular de Corea del Norte están llegando a Rusia con carga desconocida, y son varios trenes los que ya han llegado. ¿Qué carga llevan? Hay especulaciones totalmente justificables de todo tipo, que si armamento moderno de artillería, etc. Pero, ¿y si trasladan esos 100.000 soldados de los que se comenta que la República Democrática Popular de Corea del Norte le ofreció a Rusia en su lucha contra Estados Unidos? Por el momento, se sabe que el movimiento de mercancías desconocidas se realiza en vagones cerrados, por lo que no es posible conocer el contenido de la mercancía, mientras que no existen pronunciamientos oficiales al respecto. En el contexto del envío de trenes desde la República Democrática Popular de Corea del Norte a Rusia, los políticos y los medios de comunicación occidentales comenzaron a difundir información de que los dos países podrían intercambiar artículos militares, aunque esto aún no se ha confirmado. Los periodistas de Reuters informan que esto podría ser una transferencia de municiones, pero tales argumentos no están respaldados por ninguna evidencia, porque en cuestión de artillería, Rusia tiene almacenada munición de la era soviética para aguantar una guerra de 3 años y no se agotaría, además de decenas de miles de tanques de la misma era que podrían movilizar. Aparentemente, Occidente está tratando de desarrollar una situación similar al acusar a Rusia de comprar drones iraníes. Pero lo que más preocupa a la OTAN es la frecuencia de envío de trenes desde la República Democrática Popular de Corea del Norte, y se informa que varios trenes ya cruzaron la frontera. Por eso la tensión es total y ya está al límite. Y da la impresión que Estados Unidos ya está con la mano en el botón rojo, porque Estados Unidos se prepara para apoderarse de territorios rusos según informa el The Wall Street Journal. Y parece que anima a las autoridades estadounidenses que dicen deben tomar la isla Urangel, en el Océano Ártico de Rusia. Las autoridades estadounidenses deben quitarle a Rusia la isla Urangel, que se encuentra en el Océano Ártico entre los mares de Siberia Oriental y Chukchi. Esta convocatoria fue realizada por la edición estadounidense de The Wall Street Journal. La isla, ubicada a 8 usos horarios al este de Moscú, y hogar de algunas de las mayores maravillas naturales de la Tierra, dicen que pertenece a los Estados Unidos. Rusia ha ocupado territorio estadounidense desde 1924, afirma el artículo. El artículo señala que la isla, en particular, alberga una base militar rusa, lo que podría representar una amenaza para la soberanía estadounidense. Como señala el Wall Street Journal, la Fuerza Aérea de Estados Unidos interceptó recientemente bombarderos rusos en la zona, que supuestamente amenazaban las fronteras de Alaska. Según el autor del artículo, la aparición de aviones militares rusos en esta zona se produjo como parte de la proyección de fuerzas, donde la isla de Urangel juega un papel estratégico. La isla Urangel lleva el nombre del navegante y estadista ruso del siglo XIX Ferdinand Urangel. En 1924, se envió allí el cañonero Octubre Rojo, cuya tripulación izó la bandera soviética en la isla. Ante este reto, Rusia exigió que Estados Unidos devolviera Alaska en respuesta a los reclamos territoriales de la isla Urangel. Las demandas de la parte rusa son una respuesta a los reclamos territoriales presentados a Rusia en la publicación de The Wall Street Journal con respecto a la isla de Urangel. Según el diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, Fedot Tumusov, la isla de Urangel es territorio de Rusia. Sin embargo, hay una serie de preguntas con respecto a la pertenencia de Alaska al territorio de los Estados Unidos. Alaska es nuestra, que nos la devuelvan. Sé con certeza que Alaska es tierra rusa. Ellos, en mi opinión, ni siquiera le pagaron al zar ruso y violaron el contrato de venta. Por lo tanto, es necesario que se devuelva Alaska. Sería más justo, dijo Tumusov.
Cabe señalar que la publicación de The Wall Street Journal es claramente provocativa, ya que los periodistas no han podido presentar un solo argumento sobre la supuesta ubicación ilegal de la isla como parte del territorio ruso. Todo esto hace que la situación de la guerra entre la OTAN y Rusia se está llevando al límite, y Gran Bretaña ya recibió un ultimátum de Rusia, que emitió una escalofriante advertencia al Reino Unido sobre una provocación en el Mar Negro. Esta información fue compartida por el periodista británico Charles Harrison. El embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, declaró hace algún tiempo que Moscú tenía evidencia de la participación de Gran Bretaña en una provocación con un ataque a la infraestructura rusa en el Mar Negro. Según Charles Harrison, durante su discurso, el diplomático hizo una advertencia muy seria al Reino Unido. Así lo informa la edición del Express, que dice que Rusia tiene evidencia de la participación británica en el ataque del Mar Negro, y considera la advertencia como escalofriante. El sábado 29 de octubre, drones ucranianos atacaron la flota rusa del Mar Negro en Sebastopol. Al comentar sobre el incidente, el embajador ruso Andrei Kelin habló sobre la evidencia de Rusia sobre la participación del ejército británico en la planificación de esta provocación. El diplomático también advirtió al Reino Unido que estaba demasiado empantanado en el conflicto ucraniano. Cuando se le pidió que proporcionara pruebas de la declaración, el embajador dijo que ya se las había entregado a su homólogo británico. Andrei Kelin también dijo que la evidencia pronto se hará pública. Esto podría suceder dentro de los próximos días. Esta es una advertencia de que Gran Bretaña está demasiado inmersa en este conflicto, lo que hace que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa, dijo el embajador ruso. El periodista de The Express afirmó que las palabras de Kelin sonaron bastante aterradoras para el Reino Unido. En este contexto, la parte británica se negó a hacer ningún comentario sobre las palabras del embajador ruso y su participación en la provocación en el Mar Negro. Con la situación de la Tercera Guerra Mundial muy complicada para parar la maquinaria, donde los lobbies del armamento estadounidenses y las burguesías y élites financieras de la Unión Europea son precisamente los principales beneficiarios del conflicto ruso-otaniano-ucraniano. El complejo militar industrial de Estados Unidos está cosechando ganancias inesperadas a medida que el sangriento conflicto causa caos económico, escasez de energía, y una inminente crisis alimentaria en todo el mundo. O sea, una mina de oro para estos sátrapas que son los beneficiarios de la crisis de Ucrania, a costa de la carne de cañón de la clase trabajadora. Como se desprende de un artículo publicado el sábado en Yahoo News, los países de la Unión Europea se han comprometido a comprar nuevas armas por valor de unos 230 millones de dólares desde el comienzo de la defensa militar rusa, es decir, desde finales de febrero. Los contratistas de defensa estadounidenses recibieron la mayor parte de estos pedidos, dada su posición dominante como proveedores del ejército europeo, escribe Yahoo. La publicación cita datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, que ha contabilizado, así por encima, las siguientes armas de fabricación estadounidense pedidas por algunos países de Europa. 95% de las compras de armas holandesas de 2017 a 2021, 83% para Noruega, 77% para el Reino Unido, y 72% para Italia. Teniendo en cuenta que Donald Trump pidió previamente a sus aliados de la OTAN que cumplieran con sus compromisos de gastos de defensa como presidente, aumentando las importaciones de armas de Europa en un 19% durante un periodo de 5 años. Las cantidades que terminan en las cuentas corporativas de Estados Unidos son probablemente un buen bono para el lobby de armas, y para que estiren la goma de la guerra contra Rusia hasta su límite elástico. La crisis ucraniana cosechará más beneficios a medida que los que manejan los hilos del presidente Joe Biden dirijan una campaña internacional para inundar Ucrania con armas. Y el conflicto impulsa medidas aceleradas por parte de los países europeos para reforzar sus propias defensas. Desde que Biden asumió la presidencia de la Casa Blanca, los países europeos han firmado acuerdos de compra de armas por valor de 33 millones de dólares, 21 millones de los cuales desde febrero, según Yahoo, citando datos del Kinky Institute for World Government.
Los contratistas de defensa estadounidenses también se beneficiarán de la ayuda militar masiva de Washington a Kiev, ya que el Pentágono se apresura a reponer piezas de artillería, lanzacohetes y otras armas. Biden ha comprometido más de 65 millones de dólares en ayuda militar y económica a Ucrania desde que comenzó el conflicto. Por ejemplo, Raytheon y Lockheed Martin recibieron 311 millones de dólares para reabastecer las javelinas enviados a Ucrania. Para reemplazar las armas enviadas a Ucrania, la empresa suministrará al ejército de Estados Unidos más de 1.800 misiles antitanque. Así las cosas, puede que en su autismo no se hayan percatado que el mundo ya está hasta el gorro de estas élites, y les salga el tiro por la culata, porque en Estados Unidos los sociólogos ya reconocen que están en plena guerra civil, de momento encubierta. En el próximo vídeo hablaremos de ella, para no alargar demasiado este. En Europa pasa otro tanto, y la Unión Europea se puede disolver como azucarillo en el café, porque ayer en Italia ya hubo una manifestación que habla de más de 100.000 personas que protestaban por el alza de precios y por la ayuda a la guerra de Ucrania. Por las noticias que llegan hoy del frente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando una gran cantidad de equipos a la región de Kherson. Kirill Stremousov, jefe adjunto de la administración regional, habló sobre la situación actual en la región. Según Stremousov, las Fuerzas Armadas de Ucrania están arrastrando una gran cantidad de tanques y vehículos blindados en dirección a Kherson. Una columna de vehículos blindados BAB, Husky TSV, y Kozak-2 de la 46 Brigada de Operaciones Especiales fue avistada en el área de Davydobrod, región de Kherson. Los ucranianos, empujados por sus amos estadounidenses, se ven obligados a enfrentarse a una catástrofe, dice Stremousov, que aclaró que incluso los estadounidenses y los europeos ya entienden cómo terminará esta situación. La crisis de Ucrania los tirará a un embudo del que será extremadamente difícil salir. También cabe destacar que fue el ejército ucraniano quien estacionó el convoy de equipos en las afueras de la región de Kherson. Se publicó un video de un convoy de vehículos blindados BAB, Husky TSV, Kozak-2. Y las imágenes muestran que los vehículos están siendo arrastrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania hacia la frontera. Esto es todo amigos, reciban un saludo.